Bien, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Mi nombre es la doctora Sara Cabrera Beliar, soy internista gastroenteróloga y estaré guiándolos en esta que será su práctica de gastroenterología. En el día de hoy voy a hacer un resumen de los primeros dos temas, los cuales serán evaluados para el primer parcial. Empezando a hablar sobre lo que es nuestra historia clínica orientada a la gastroenterología. Lo primero que debemos hacer, como toda historia clínica, es destacar en la enfermedad en la historia de la enfermedad actual si nuestro paciente es femenino o masculino, cuántos años de edad tiene, los antecedentes mórbidos conocidos, vamos a decir diabetes e hipertensión, de cuántos años diagnosticada y con cuál medicamento se lo maneja. Luego pasamos a describir lo que es el cuadro clínico actual, desde cuándo inició, la duración, la frecuencia, la intensidad y finalmente si el paciente se ingresa o no. Continuando con lo que son los antecedentes personales patológicos, aquí se debe destacar la niñez o infancia, si el paciente padeció de sarampión, parotiditis o varicela, si tuvo alguna enfermedad durante la adolescencia y durante la adultez, de qué padece. Ya en lo que son los antecedentes personales no patológicos, debemos destacar si el paciente es alérgico o no a algún tipo de medicamento o comida, si ha tenido antecedentes traumáticos, transfusionales, cuántas unidades de sangre y por qué se le colocaron, las diferentes cirugías que tuvo en los antecedentes quirúrgicos, en qué año fue y la causa de la cirugía, los antecedentes medicamentosos y luego destacar lo que son los hábitos tóxicos. Aquí se debe de destacar si el paciente ingiere café o no y cuántas tazas al día, si ingiere té, de qué tipo de té ingiere, si ingiere alcohol, con qué frecuencia, si es hasta la embriaguez, si consume drogas o no y desde cuándo las consume. Se debe de destacar lo que es el patrón evacuatorio, un hábito normal con evacuaciones en frecuencia de una vez al día y si se acompaña o no de mucosidades. Aquí tenemos lo que es nuestra escala de Bristol-Myers, la cual nos ayuda a caracterizar las heces del paciente, en donde vamos a tener 7 tipos de heces, iniciando con lo que es la S tipo 1, que se refiere a heces con trozos duros separados que van a pasar con dificultad por el canal anal, indicándonos que nuestro paciente padece de un estreñimiento importante. Las heces tipo 2, que son caracterizadas como una salchicha compuesta de fragmentos, esto implica que nuestro paciente tiene un ligero estreñimiento. Las heces tipo 3, con forma de morcilla, con grietas en su superficie, indica que es una evacuación normal. La S tipo 4, que se puede ver como una salchicha o serpiente lisa y blanda, nos indica que es una evacuación normal también. La S tipo 5, donde se van a evidenciar trozos de masa pastosa con bordes definidos, falta de fibra. La S tipo 6, que implica fragmentos pastosos con bordes irregulares, lo cual quiere decir que el paciente tiene una ligera diarrea. Y la S tipo 7, donde se va a evidenciar unas evacuaciones acuosas sin pedazos sólidos, totalmente líquidas, que implica una diarrea importante. Continuando con nuestra historia clínica, se deben destacar los signos vitales, donde vamos a describir lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y, muy importante en gastroenterología, el peso. Normalmente pesamos al paciente en libras, pero para cálculos necesitamos cambiar las libras a kilos. Esto se hace dividiendo la cantidad de libras entre 2.22 y así nos da la cantidad de kilos. Luego vamos a describir la piel, la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuello, el tórax del paciente, corazón, pulmones y ojo, muy importante, el abdomen. En cuanto a la semiología abdominal, debemos de recordar que debemos describir nuestro abdomen si es globoso, semigloboso o plano. Si es globoso, debemos decir a expensas de qué. Puede ser a expensas de panículo adiposo, un útero grávido o a expensas de líquido ascítico. Si la peristalsis está presente o no,
cuantificarla, el rango de la peristalsis normal va de 5 a 35 peristalsis por minuto, entendiendo que si está más cerca del límite inferior, hablamos de una peristalsis disminuida, y si está más cerca del límite superior, podemos hablar de una peristalsis aumentada. Si está depresible o no, si está doloroso o no a la palpación superficial y profunda, y si hay presencia o no de masas y visceromegalias. A la inspección anal debemos decir de la circunferencia anal si hay presencia de fisuras, fístulas o hemorroides. Al tacto rectal debemos describir si el esfínter anal está eutónico o hipotónico, si la ampolla rectal está vacía u ocupada de heces, si el dedo del examinador se tiñe o no de heces y si estas heces se acompañan o no de estrías sanguinolentas. Luego continuamos describiendo lo que son las extremidades superiores, inferiores y el examen neurológico. Ya nuestra segunda práctica se comprende de lo que son las exploraciones complementarias esofágicas, en donde hay diferentes estudios que podemos hacerle a nuestro paciente que nos manifiesta una patología de esófago. Vamos a mencionarlo brevemente y luego vamos a hablar de cada uno de ellos. Están los estudios radiológicos, que son considerados de fácil acceso y bajo costo. Está la radiografía simple de cuello y tórax, la radiología varitada, la ultrasonografía endoscópica, la tomografía, la resonancia magnética, la esofagoscopía, que es lo mismo que una endoscopía de esófago, la manometría y la pHimetría. En cuanto a la radiografía simple, se puede realizar una radiografía simple de cuello y tórax para evidenciar principalmente cuerpos extraños, masas o tumores o defectos óseos, especialmente indicado cuando se sospecha que el paciente puede cursar con una perforación esofágica. Permite detectar la presencia de lo que es neumomediastino. Aquí en esta serie de radiografías se puede evidenciar un bebé de meses donde se le dio a tragar una papilla de bario, se descontinúa el esófago y se distribuye de manera errática el medio de contraste, dando a destacar que hay una perforación esofágica. Aquí en la radiografía A y B está señalando las flechas de que hay presencia de aire en una cavidad que no debería haber, que nos indica que hay un neumomediastino. Tenemos la radiología varitada, que es el estudio por excelencia de las esofagopatías. Se le administra para al paciente una papilla de bario, que es lo que se conoce como un tránsito varitado, y se puede realizar un estudio simple de bario o con un medio de contraste doble, es decir, opacificación de vías digestivas y medio de contraste endovenoso. No es tan sensible como la endoscopía, porque recuerden que la endoscopía nos ayuda a visualizar la mucosa e incluso se puede tomar biopsia si encontramos algún tipo de lesión sospechosa. Y el estudio de radiología varitada nos va a permitir observar lo que es la distensibilidad y la motilidad esofágica. Aquí vemos un ejemplo de cómo luce una atresia esofágica, donde marca la flecha, y también tenemos una radiografía donde se pinta el esófago. Luego hay una imagen, como le llaman los radiólogos, en cola de ratón, donde se afina el tercio distal del esófago hasta pintar estómago, y eso es una radiografía, vamos a decir, donde podemos sospechar altamente de que el paciente sufre de acalasia. Entonces, aunque no seamos radiólogos, siempre debemos de interpretar los estudios radiológicos que llegan a nuestras manos y saber interpretar qué es lo que estamos viendo. Entonces, aquí empezar describiendo lo que son algunos defectos que podemos ver a nivel de la radiografía. Empezar con lo que son los defectos de represión, que no son más que zonas de luz que no se rellenan con contraste debido a que algo ocupa el espacio. Por ejemplo, un tumor benigno o maligno, un cuerpo extraño, un hematoma. En el caso de esta radiografía se quiere referir
a los pólipos. Los pólipos son defectos de pared del intestino que no se rellenan de medio de contraste y se pueden visualizar así a nivel tomográfico. También tenemos lo que son conocidas como alteraciones de contorno, en donde suponen la existencia de una lesión o alteración de la pared que distorsiona el límite normal del tubo digestivo. Por ejemplo, en esta tomografía se pueden visualizar estos defectos que son señalados con flechas blancas, donde se reconocen como divertículos intestinales. Entonces, en cuanto a la visualización de pliegues mucosos, tenemos que aquí se va a mostrar el aspecto de la mucosa y engrosamiento de los pliegues, pudiendo indicar infiltración de la misma. Aquí tenemos un corte sagital de una tomografía de abdomen, en donde está señalizando con flechas blancas el estómago y donde nos indica un engrosamiento de la mucosa, pudiendo tratarse de un cáncer gástrico. También tenemos lo que son imágenes de adición, en donde indican la presencia del medio de contraste fuera de los límites normales, señalizando fuga o fístula o dilatación. Aquí tenemos una radiografía de tórax PA donde se va a ver muy bien lo que es la burbuja gástrica, pero del lado contralateral, que está el músculo del diafragma, se ve abombado y elevado, simulando lo que es una gaviota, y este signo es característico de un paciente que cursa con perforación. También tenemos alteraciones en la forma del esófago, donde va a haber presencia de estenosis extrínsecas o compresiones extrínsecas. Aquí en esta radiografía vemos lo que es una imagen característica en mordida de manzana, como se le llama en radiología, donde nos da a indicar que posiblemente el paciente cursa con un adenocarcinoma de esófago. También tenemos la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética, en donde la ecografía o sonografía no es recomendada para esófago, ya que no detecta patologías, mientras que la tomografía nos permite la reconstrucción de diferentes planos doblemente contrastada. La resonancia magnética se considera de excelente capacidad diagnóstica utilizando el medio de contraste gadolíneo, y ambas evalúan con precisión lo que son los defectos congénitos, tumores, metástasis y perforaciones. Aquí tenemos cuáles son las principales indicaciones de esofagoscopía o endoscopía del esófago. Siempre que pensemos en la posibilidad de una esofagitis péptica, cáustica, infecciosa o medicamentosa, se debe de hacer. También para valorar lo que es la presencia de las varices esofágicas o para investigar lo que es una hemorragia digestiva alta, para diagnóstico de tumores, control evolutivo terapéutico o para realizar una esofagoscopía terapéutica. Como en todo procedimiento en medicina, hay contraindicaciones que debemos de considerar a la hora de que no podemos realizarle a estos pacientes un estudio de esofagoscopía o endoscopía. Dentro de los mismos tenemos un paciente que esté hemodinámicamente inestable, un paciente que tenga una columna cervical inestable, un paciente que tenga una coagulopatía no respondedora al tratamiento o un paciente que curse con una perforación del tubo digestivo. Aquí tenemos lo que es una ultrasonografía endoscópica. Y este estudio básicamente nos va a permitir observar lo que son las alteraciones de la mucosa. Va a diferenciar compresiones intrínsecas y extrínsecas y se utiliza para la estadificación tumoral y describir el grado de infiltración. La manometría esofágica es un estudio cuantitativo y cualitativo de lo que es la función motora. Esta va a registrar la presión intraluminal del esófago y su principal indicación es disfagia, odinofagia y dolor torácico.
Es considerado el estudio gold estándar para diagnosticar los pacientes de acalasia. También tenemos la pHimetría ambulatoria, la cual es la prueba considerada más sensible y útil para la enfermedad de ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico. La monitorización continua del pH en 24 horas nos permite conocer lo que es la exposición del esófago al ácido, entendiéndose un pH por debajo de 4. En cuanto al estómago, hay pruebas de secreción ácida que se pueden realizar. Es posible estudiar varios componentes del jugo gástrico, dentro de ellos la pepsina, el moco, el bicarbonato, el factor intrínseco, el calcio, pero de todos ellos el más importante es el ácido clorhídrico. Para realizar la prueba se va a precisar una intubación gástrica con una sonda de 3 a 5 milímetros y se va a situar en la curvatura mayor del estómago con el paciente en decúbito. Si el paciente toma inhibidor de la bomba de protones, se debe de suspender 48 horas antes de la prueba y se debe aspirar el contenido gástrico durante 1 hora. Las principales indicaciones para el estudio de la secreción gástrica son diagnóstico de anemia perniciosa, diagnóstico de hipersecreción secundaria de hipergastrinemia, evaluación pre- y postquirúrgica de pacientes sometidos a vagotomía, resistencia al tratamiento médico, recidiva ulcerosa tras una cirugía o sospecha de enfermedad de Meniere o gastritis atrófica. También tenemos lo que es el test de provocación con secretina, en donde la gastrina es una hormona que se puede medir en sangre. En condiciones normales, su valor va a ser de 120 picogramos sobre mililitro. Su principal indicación es la sospecha del tumor de gastrina, síndrome de Zollinger-Ellison. Esta prueba se va a realizar inyectándole al paciente secretina a razón de 2 unidades por kilogramo de peso para que se eleve la gastrina en sangre. Se considera positiva si el valor asciende a 200 picogramos sobre mililitro. Finalmente tenemos lo que es el test de Schilling, que nos va a permitir lo que es el diagnóstico definitivo de la anemia perniciosa, demostrando la mala absorción de la vitamina B12 o cobalamina. Esta prueba se va a realizar administrando vitamina B12 vía oral radiomarcada con cobalto. La vitamina B12, recuerden que se absorbe gracias al factor intrínseco en el estómago. Luego se le va a aplicar una segunda dosis de vitamina B12 inyectada y se va a colectar en orina de 24 horas. En pacientes con anemia del menos del 10%, la vitamina B12 radiomarcada se detectará en orina. Y muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra primera y segunda práctica. Estudien mucho. El primer parcial de práctica de gastroenterología va a constar de 15 preguntitas, todas selección múltiple o falso verdadero. Van a tener alrededor de 1 minuto por pregunta y el examen se va a abrir a la misma hora de la clase en su plataforma y se va a cerrar en aproximadamente 15 a 20 minutos. Si estudian a conciencia estas diapositivas, serán capaces de pasar su examen en A. Pasen feliz resto del día y gracias por conectarse.